Estados Unidos de América fue alguna vez un sueño prometedor para muchos. Ahora, para algunos, se está convirtiendo en una pesadilla. The golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Es una toma de poder autoritaria. La nación, denominada alguna vez faro de la democracia, está en crisis. They're saying you're trying to take over the republic. These people are sick. El presidente Trump ataca a sus oponentes y a una parte de los medios de comunicación. Well, it's fake news. You know, it's so fake. That's why the media has so little credibility. La historia que conozco de mi país se está repitiendo en Estados Unidos. La erosión de las instituciones y la brutalidad del Estado destruyeron la democracia en Turquía y me forzaron al exilio. Los fascistas llegan al poder legalmente, entran a través del sistema legal y lo utilizan para destruirlo. Yo he visto de primera mano el colapso del Estado de Derecho y a dónde conduce. La gente común necesita un líder fuerte que los dirija y los guíe. Ahora mismo, Estados Unidos es una dictadura. 250 años después de la independencia, ¿se está apagando la antorcha de la libertad o se negará a extinguirse? Una bala profundizó la polarización en la sociedad estadounidense. En septiembre de 2025, Charlie Kirk, fundador de la organización juvenil de derecha Turning Point USA, fue asesinado mientras hablaba en un evento. Figura destacada del movimiento Hagamos América Grande otra vez, Kirk estaba estrechamente alineado con Donald Trump. Su asesinato causó gran conmoción. En mi país natal, Turquía, los asesinatos son una herramienta para reprimir la disidencia. El presidente estadounidense Donald Trump señaló a un culpable antes de que se supiera quién era el autor. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Un mes después del asesinato de Kirk, el presidente Trump celebró una reunión sobre Antifa, el movimiento antifascista, calificándolo como grupo terrorista interno. The epidemic of left-wing violence and Antifa-inspired terror has been escalating for nearly a decade. At universities, Antifa has organized riotous mobs to attack campus speakers. I see it all the time. And these are agitators, anarchists, and they're paid. And you'll find that out. You'll be finding it out very soon. You should see what we have on these people. These are bad people. These are people that want to destroy our country. We're not going to let it happen. Every second of it was horrible. Jack Posobiec, un influencer de derecha, dio la voz de alarma en la reunión en la Casa Blanca. Jack, please say a few words. And Mr. President, I think the situation is getting worse. Antifa is real. We need to do something about this because I fear that the next one who could be killed could be sitting at this table right now. El movimiento de izquierda Antifa cobró mayor protagonismo tras la primera elección de Trump como presidente. Activistas afines desempeñaron un papel destacado en las marchas de protesta contra la extrema derecha y llegaron a producirse enfrentamientos violentos. Debemos cubrir nuestros rostros para proteger nuestra identidad. ¿De ellos y también de la policía? Sí. También de la policía, porque cada vez que pasa algo, siempre nos culpan a nosotros. En 2016, poco después de que Trump fuera elegido presidente, Charlie Kirk creó un sitio web llamado Professor Watchlist. El sitio, que evocaba la era McCarthy en Estados Unidos, exponía nombres, fotos y opiniones de académicos tildados de izquierdistas.
Entre ellos, un hombre llamado Mark Bray. Me recordó a la lista de terroristas del Ministerio del Interior turco. Debido a un artículo que escribí y que al gobierno no le gustó, mi nombre también estaba en ella. Viajar al extranjero ahora es arriesgado, especialmente a países que podrían extraditarme a Turquía. Según mis abogados, el Estados Unidos de Trump es ahora uno de ellos, y no soy el único cuya seguridad está en peligro. El historiador de la Universidad de Rutgers, Mark Bray, huyó a España. Luego de que, según dice, Turning Point USA denunciara su trabajo sobre Antifa. Ha recibido amenazas y se ha pedido su despido, luego de que la semana pasada una petición en línea lo acusara de estar alineado con Antifa. Estoy viajando a España para reunirme con Mark Bray, autor del libro Antifa, el manual antifascista, publicado en 2017, en el que describe el auge del fascismo y cómo combatirlo. Abandonó apresuradamente su país en octubre de 2025, al igual que yo tuve que dejar el mío hace 10 años. Bray pasó al foco de la atención mediática 10 días después de que Trump calificara a Antifa de organización terrorista interna y 2 estudiantes de Turning Point USA iniciaran una petición para que la universidad lo despidiera. Se acusaba al profesor, entre otras cosas, de financiar Antifa por donar a un fondo que brinda ayuda a activistas antifascistas. Debo admitir que nunca imaginé que un académico de alto perfil tuviera que huir de un país como los Estados Unidos de América. ¿Antifa es tu primer libro? El segundo. Escribí un libro sobre Occupy Wall Street y el rol de la política anarquista en ese movimiento, que fue publicado en 2014. Sin ese libro no creo que me hubieran pedido que escribiera libros sobre antifascismo, porque con los autores primerizos suelen tener muchas dudas, pero si ya tienes un libro publicado, entonces no les preocupa tanto. Esto parece más que una librería. Sí, es editorial, espacio de encuentro y centro cultural. Aquí pasan muchas cosas, es genial. Aquí hay uno que resulta familiar. Sí, claro. Es un tema popular hoy en día. Se está publicando muchísimo sobre la extrema derecha en Estados Unidos, en Europa y más allá. Está en la mente de mucha gente. ¿Por qué elegiste Antifa como tema? En cierto modo surgió de mi activismo. Fui a protestar contra la investidura de Trump a principios de 2017 y escribí un artículo sobre política antifascista porque era relevante en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Para ello me fue muy útil mi conocimiento de la historia de la izquierda. Un editor de Estados Unidos me escuchó hablar en la radio y me dijo, oye, ¿puedes convertir esa entrevista en un libro? Era más joven, entusiasta y ambicioso. Dije, sí, lo convertiré en un libro. Me gusta esto. Entonces solo está en... Sí, eso solo está en la edición española. Capitán Swing, la editorial española, ideó esta imagen. La cuestión es si la esvástica es excremento o si el perro está defecando sobre una esvástica. Eso está por verse. Me inclino más por la primera versión. Entonces, debido a tu trabajo, has recibido muchas amenazas, incluso algunas de muerte. ¿Qué tipo de amenazas? Esta es una de las más recientes. Decapitaremos a tus hijos. Comienza la casa de comunistas, desde una dirección de correo con una referencia nazi. ¿Qué significa? La dirección contiene los números 14 y 88. La octava letra del alfabeto es la H, así que 88 es HH, que significa Heil Hitler. Comic Killer 1488 es claramente un alias Pero no nazi. puedes ignorarlos. No puedes decir simplemente es basura. Esa fue mi primera reacción, pero tengo 2 hijos pequeños y a Charlie Kirk le disparó un tipo cualquiera. No sabes qué puede pasar, especialmente en un país con tantas armas. Y luego esto fue lo que cambió todo. Tu retórica violenta está bajo investigación, con la dirección de mi casa en Nueva Jersey. Y 2 días después se publicó en X. ¿Este fue tu punto de inflexión? Sí, este fue mi punto de inflexión. En
los Estados Unidos de América ya no tienes que disculparte por ser blanco. Charlie Kirk entendió una cosa. Estamos en guerra. Es una guerra política. Una guerra exige combatientes. A finales de 2025, unas 30,000 personas asistieron al American Fest de Turning Point USA. El rostro de Charlie Kirk está en todas partes. 3 meses después de su muerte, es venerado como un mártir. Influencers como Jack Posobiec, que ha difundido teorías conspirativas y amplificado contenido de extrema derecha, continúan la misión de Turning Point. Lo peor que podríamos hacer por el legado de Charlie es rendirnos y dejar que gane la izquierda violenta que nos arrebató a Charlie. Yo no voy a dejar que ganen. ¿Y ustedes? ¿Van a dejar que la violencia, la ira y la división ganen? ¿O van a mantenerse unidos y ser esa coalición que Donald J. Trump, Bobby Kennedy, Elon Musk y Charlie Kirk formaron juntos en 2024? ¿Van a formar esa coalición? ¿Y van a continuar la misión de Turning Point USA? Es probable que figuras como Posobiec estuvieran en contacto con el liderazgo de Turning Point USA, hablando sobre cómo promover la campaña de represión contra los enemigos políticos. Y de pronto, la historia que hemos estado siguiendo ocupa el centro del escenario en el American Fest. Entre bastidores espera una de las impulsoras de la petición para expulsar a Mark Bray de la Universidad de Rutgers. ¿Pueden creer que hay una líder de capítulo de Turning Point USA que persiguió a su profesor antifascista hasta expulsarlo del país por elogiar y apoyar a Antifa? Ella lo expuso y él huyó a España para unirse a los comunistas españoles. Damas y caballeros, su nombre es Eva Kwan. Es de la Universidad Rutgers. Gracias por invitarme, Jack. Eva, ¿qué sentiste cuando empezaste a exponer a este profesor Antifa, doctor Antifa, Mark Bray, y de pronto todo el mundo se te vino encima? Bueno, hizo falta mucho valor. Tengo un gran equipo que nos apoyó durante todo el proceso. Y cuando empezamos a hablar, sentíamos como si el mundo estuviera en nuestra contra. Querían silenciarnos, que nos quedáramos callados, pero sabíamos que debíamos hablar. Sentíamos que estábamos en peligro. Eva Kwan, ¿planeas ir a España para ver si puedes encontrar a este tipo otra vez? Creo que tal vez tenga que hacerlo. Tenemos aquí al equipo de Frontlines. ¿Los conocen? Ellos van a todos los debates, a todos los disturbios, violencia y demás. Están literalmente en la primera línea para filmar. Podríamos hacer un documental especial titulado Revolución Comunista en España y convertir al Dr. Mark Bray en el protagonista. Suena perfecto. Tal vez deba unirme a Frontlines en España. Extrañaba esa sensación de normalidad, poder respirar profundamente, sentir que no estoy en la mente de personas en todo el mundo. Mark Bray sigue trabajando para la Universidad de Rutgers, impartiendo clases en línea, al igual que su pareja, Yesenia Barragán, que también es profesora. ¿Cómo te sientes aquí? Ha sido difícil. Muchos altibajos. Con el tiempo ha sido más fácil. Sí, Perdón, siempre termino llorando cuando pienso en... A mi esposa le pasa lo mismo. Realmente no quiere vivir en el extranjero. Extraña muchas cosas. Sí, sabes,
Tengo familia. ¿Tus padres? Sí, mis padres. Bueno, mi padre murió hace algunos años, pero mi madre, todos viven en Estados Unidos. Normalmente pasábamos Navidad con ellos, pero ahora no podemos hacerlo. Me sentí muy afectada en el Día de Acción de Gracias, que fue hace unos días. En Estados Unidos es una gran celebración familiar y estaba muy triste. ¿Recuerdas el día en que dejaste tu hogar? Ese día fue horrible. Sentir que estás huyendo de tu país y no saber cuándo o si vas a regresar. Y la sensación de que todo tu país se está desmoronando mientras te vas es terrible. Con estas redadas migratorias, las redadas del ICE. Yo soy hija de inmigrantes. Mi madre es de Colombia y mi padre era de Ecuador. Y cuando se lo dijimos a mi madre, se angustió muchísimo. Dijo, yo vine a este país, a Estados Unidos, precisamente huyendo de la inestabilidad. Ella escapó de la guerra civil en Colombia, de la violencia política. Y le horrorizaba que su hija tuviera que huir de algo similar. ¿No esperabas ningún problema para salir del país? No sabía. Fuimos al aeropuerto, pasamos por seguridad. Sí, pensé que una vez que pasáramos el control de seguridad ya todo estaba bien. ¿Y luego? Y entonces, cuando llegó el momento de abordar el avión, hubo un error. Hubo un error, y luego otro error, y luego otro error. Y entonces quedó claro que... Nos apartaron, los niños empezaron a llorar. Estábamos ahí parados esperando que todo se resolviera, muy ansiosos. Y entonces nos dijeron así como que alguien había cancelado nuestra reserva de vuelo en último momento. No sabía que eso era posible. Entonces te das cuenta de que es algo... Bueno, yo me quedé ahí parado. Ese día Trump se estaba reuniendo con los influencers de extrema derecha que me acosaban en línea. Pero tú no lo sabías en ese momento. Sí, sabía que se reunían ese día porque era una reunión Yo lo pública. estaba viendo. It should be clear to all Americans that we have a very serious left-wing terror threat in our country. Radicals associated with the domestic terror group Antifa that you've heard a lot about lately, and I've heard a lot about them for 10 years. And other far-left extremists have been carrying out a campaign of violence against ICE agents and other officials charged with enforcing federal law. Sentía como si Donald Trump me estuviera mirando. ¿El gran hermano te observaba? Exacto, fue como un momento de gran hermano, orwelliano y kafkiano. Escribí un mensaje sobre cómo alguien había cancelado nuestro vuelo y ahí fue cuando esta historia pasó de ser algo nacional a convertirse en una noticia internacional y se convirtió en un caso ejemplar de represión trumpista. Fuimos a un hotel del aeropuerto. Hice entrevistas con medios todo el día. Di una entrevista a CNN a las 6:30 de la mañana en el vestíbulo de nuestra habitación, mientras los demás dormían en la otra habitación. ¿Considera a Antifa un movimiento o, como dijo el secretario del Departamento de Seguridad, algo así como una banda? Dios mío, no. Antifa es una forma de política o un movimiento. Es la abreviatura de antifascista en varios idiomas. Su historia se remonta a más de 100 años, a la oposición a Hitler y a Mussolini. Presento esa investigación en mi libro, pueden leer sobre ello. ¿Y a la mañana siguiente? ¿Fueron otra vez al aeropuerto? Era por la tarde. Y varios de nuestros colegas de Rutgers fueron con nosotros para hacernos sentir su apoyo y esperaron fuera del control de seguridad todo el tiempo hasta que subimos al avión. Pasamos el control de seguridad, llegamos temprano a la puerta de embarque. Ella llamó a United Airlines solo para asegurarse. ¿Mi vuelo sigue vigente? Sí. Y entonces una representante de United Airlines, muy amable, se acercó y dijo, estamos aquí para ayudarles. Ah, gracias. Por cierto, hay alguien que quiere hablar con usted. Me llevan aparte y eran 4 agentes federales de aduanas y protección fronteriza. Me llevaron a otra sala. Se lo llevaron a otra sala. Y entonces los niños no sabían qué estaba pasando, pero sabían que había policías interrogando a su padre. Luego cerraron la puerta con marca adentro y ellos preguntaban, ¿dónde está papá? ¿A dónde se lo llevan? ¿A dónde va? Y empezaron a sollozar, a llorar y a gritar. Yo estaba destrozada. Casos como este ponen a prueba hasta qué punto el Estado de Derecho sigue significando algo en Estados Unidos, por imperfecto que sea. En ese momento, supongo que fue lo suficientemente fuerte y nos permitieron marcharnos. No me sentí segura ni tranquila hasta que estuvimos en el aire. Arizona.
un estado clave en disputa entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Donald Trump ganó aquí en 2024 con la ayuda de la campaña de Turning Point USA. En Phoenix, la capital, se encuentra la sede de Turning Point. La ciudad también alberga el evento anual de la organización, America Fest. Hablamos con Ava Kwan, una de las impulsoras de la petición para despedir a Mark Bray. Mark Bray abogaba por la violencia política preventiva contra los conservadores. Los estudiantes conservadores en el campus estaban preocupados. Yo tenía miedo. Así que hicimos una petición para que Rutgers rompiera su relación con Mark Bray. Me pareció sospechoso que se fuera a España solo por una petición hecha por unos cuantos chicos. Pero cuando eso se supo, todos pensaron que nosotros éramos los que le enviaban amenazas. Y empezamos a recibir amenazas nosotros. También publicaron mis datos personales. Yo nunca desearía ver a nadie huir temiendo por su vida. Así que espero que él esté a salvo y que su familia esté bien. Esos son estudiantes que no me conocen y que quieren jugar un gran juego político. En este entorno de redes sociales, lo que los estudiantes de organizaciones de extrema derecha buscan son sus 15 minutos de fama para impulsar una carrera como influencers. O incluso más que eso, si vemos cómo funciona la Casa Blanca de Trump, donde muchas personas no tienen ninguna cualificación, aparte de tener muchos seguidores en redes sociales. Los influencers conservadores y de derecha en redes sociales se han vuelto cruciales para el éxito de Trump. Utilizan sus plataformas para promover los valores de la ideología MAGA. En el campus de la Universidad de Rutgers, la gente sigue debatiendo el caso de Mark Bray. Como muchas otras universidades del país, se ha convertido en un epicentro de profundos conflictos culturales y políticos entre conservadores y liberales. A medida que el debate se intensifica, ambos bandos se vuelven cada vez menos tolerantes con quienes piensan diferente. Estados Unidos es más seguro ahora que él no está aquí. Lo siento mucho por él y su familia, y siento pena por el país, porque hayamos llegado a este punto. Pero personas como Mark Bray tienen que irse. Michael Joseph es expresidente de Turning Point USA en Rutgers. ¿Cómo pudieron contratar a Mark Bray, sabiendo que era un militante de extrema izquierda? No es un académico, es un activista que ha promovido la violencia. No es lícito incitar a actos criminales contra otros, y no es una cuestión de libertad de expresión. Su libertad de expresión es solo para ellos. Yo defiendo que sea para todos, excepto para aquellos que buscan deshumanizar nuestra comunidad y promover ideas supremacistas blancas y fascistas con las que oprimen la libertad de expresión de otros. Rebecca Given preside el Sindicato de Educación Superior en Rutgers. Ella cree que los profesores deberían ser libres de hablar de asuntos controvertidos. Mark Bray es un consumado historiador y un profesor competente, y su área de investigación es legítima. Si no podemos contar con expertos, con académicos, enseñando sobre sus áreas de especialización, no tenemos libertad académica. Ahora la oficina y la casa de Mark Bray en Nueva Jersey están vacíos, pero el debate provocado por su salida llegó para quedarse. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión en los Estados Unidos de Trump? Nosotros defendemos el debate libre y público. Esa es la diferencia. E incluso, si Bray sufrió lo que dice, aunque espero que no, y tampoco lo creo, entonces es una víctima de las estrategias y tácticas que él mismo promueve. Él se ampara en la libertad académica para defender sus ideas, porque es demasiado cobarde para admitir quién es en realidad. Creo
que la libertad académica está siendo atacada. El juzgar la libertad académica que tienen los estudiantes en base a afirmaciones de que se sienten amenazados, provocados o inseguros, considero que es una manipulación. Cualquier profesor puede convertirse en objetivo a derribar. Podrían llegar a hacer una especie de depuración ideológica de las universidades, y cada vez que uno de estos ataques tiene éxito, ellos huelen sangre. Los intelectuales suelen ser uno de los primeros objetivos de los autócratas. Cuando el presidente turco Erdogan consolidó su poder en Turquía, inició una persecución contra académicos, marcando el fin de la autonomía universitaria. Cerca de 400 académicos fueron despedidos por firmar una petición por la paz, muchos de los cuales se dispersaron por universidades de todo el mundo. Ahora algunos profesores en Estados Unidos también están lidiando con la decisión de abandonar su país. He venido a Canadá para conocer a uno de esos profesores, pero llegar hasta aquí no fue fácil. Mi caso político me persiguió incluso hasta la frontera canadiense. Me interrogaron durante 3 horas, debido a una sentencia que recibí por escribir una historia verídica. Las autoridades querían saber de qué me acusaban, por qué había estado en prisión y cómo terminé en el exilio. Les dije que fui condenado por espionaje, por revelar un documento que el gobierno turco consideraba secreto de Estado. Al final, las autoridades canadienses decidieron que, según su definición, no soy un terrorista. El filósofo Jason Stanley es otro académico que ha escrito ampliamente sobre el fascismo. Tras ver cómo Trump apuntaba contra las universidades, aceptó un puesto en la Universidad de Toronto y abandonó su hogar en Estados Unidos. Lamento lo que le ocurrió en la frontera. Desafortunadamente, ese es el trato típico. No tengo pasaporte propio, ni pasaporte alemán, sino documentos provisionales. Y entonces te buscan en Google y ven que estás acusado de terrorismo. Jason Stanley es descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Su campo de especialización está muy ligado a su persona. No quería que mis hijos crecieran en un país donde hubiera milicianos persiguiendo a inmigrantes y disidentes y donde sus familias tuvieran que esconderse, que es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo, y con estadounidenses volviéndose ética y moralmente cómplices de este horror. Y luego, un gobierno que simpatiza con los ataques de los medios de comunicación de derecha, que por cierto ocurren desde hace una década o más. Turning Point USA publicó una lista de profesores a observar. Con eso comenzó el autoritarismo de derecha en los campus. Tus propios estudiantes te denunciaban. Entonces, de pronto apareces en esos sitios web como un peligroso profesor de izquierda. Eso es lo que le ocurrió a Mark Bray y a su familia. Es aterrador. Las universidades son una muestra clara de lo que está ocurriendo. Por eso escribí mi libro Borrar la Historia, porque sabía que iban a atacar primero a las universidades. Y esa fue una de las primeras cosas que hizo Trump. Los autoritarios atacan a las universidades porque son el lugar, aparte de la prensa, donde existen libertad de expresión y disidentes. Creo que Estados Unidos no está en una crisis temporal, está en un punto de ruptura estructural. Y lo que emerja de esto será algo diferente. Estados Unidos ya está acabado como proyecto, ya ha terminado. Entonces, ¿qué viene después? ¿Será algún tipo de autocracia? ¿O prevalecerán los defensores de la democracia? We are at war. Dentro del centro de convenciones de Phoenix, los asistentes son en su mayoría jóvenes y en su mayoría blancos.
El ambiente es energético y el mensaje es claro. Estados Unidos por encima de todo. Aunque incluso algunos seguidores de Trump parecen no estar seguros de lo que realmente significa America First. Vamos a la siguiente pregunta. Me llamo Liam y soy de Florida. Vengo de una familia militar. Mi abuelo sirvió en Vietnam y mi padre estuvo en la Operación Tormenta del Desierto. Por eso, a veces no sé qué pensar sobre el imperialismo. A veces creo que sí deberíamos ser la policía del mundo, porque hay gente que hace cosas muy malas. Pero otras veces pienso que deberíamos dejar que otros resuelvan sus conflictos por su cuenta y ahorrar el dinero público para problemas internos. Quiero saber qué opinan sobre esto. Bueno, cuando beneficia a Estados Unidos debemos ser imperialistas. Cuando no beneficia a Estados Unidos no debemos meternos. Es una solución simple. Mi respuesta a esto es América primero. La America First atrae a los nacionalistas fervientes, comprometidos con la defensa de lo que consideran su identidad y de las fronteras de su país frente a lo que perciben como extranjero. Estamos trayendo personas de países del tercer mundo, de culturas extranjeras y ajenas, que simplemente no entienden la democracia, no tienen ningún concepto de ella. No todas las culturas han sido creadas iguales. Algunas culturas son mejores preparando a las personas para desenvolverse en nuestra sociedad actual, nuestra sociedad occidental tecnológicamente avanzada. Pero si seguimos por este camino, y me parece que así será, perderemos todo lo que nos hace grandes e inconfundibles. Amy Wex ha sido profesora de Derecho en la Universidad de Pensilvania durante más de 2 décadas. Recientemente fue suspendida de la universidad por 1 año a medio sueldo. Fue acusada de hacer repetidas declaraciones discriminatorias, especialmente contra personas no blancas. Wex impugnó la decisión con una demanda, pero esta fue rechazada por un juez federal. Es absurdo que me hayan suspendido. Gran parte del problema en el mundo académico es que consideran apropiado hacer cosas así, pero por algo se habla de una guerra cultural, y en una guerra hay gente que sale herida, ¿cierto? En esta lucha entre la derecha y la izquierda que se da en nuestro país ahora mismo, hay mucho en juego. Y la gente quiere ganar. Y quienes tienen el poder van a castigar y penalizar a quienes se les opongan. Tengo una visión muy pesimista de las universidades y de lo que está ocurriendo allí. Pero en cuanto al país en general, en realidad, soy moderadamente optimista. Filadelfia es llamada la cuna de la democracia estadounidense. Aquí, George Washington fue honrado como el líder que renunció al poder para preservar la república, lo opuesto a un rey o un dictador. Pero los Estados Unidos de hoy tienen nuevos héroes. ¿Está el país inclinándose de nuevo hacia la idea de un rey? No estoy aquí para defender a Donald Trump. Aunque voté por Trump, veo sus defectos. Y sí, por supuesto, la fundación de nuestra república fue un rechazo a la monarquía. Nuestros fundadores estaban muy comprometidos con la democracia. Establecieron una república, que es una forma de democracia. Pero una de sus características estructurales es que tiene un presidente con poderes considerables. Él no es un monarca,
Pero es un líder poderoso y tiene mucha discrecionalidad y prerrogativas. Pero, ¿qué pasa si se abusa de ese poder y las instituciones que podrían controlarlo, como el poder legislativo, el judicial e incluso una prensa libre y las universidades han sido debilitadas? Jason Stanley dijo que dejó su universidad en parte para protegerla. Temía que sus duras críticas y su visión intransigente sobre Trump y la sociedad estadounidense pudieran convertirla en un blanco. Yo sostengo que la democracia estadounidense ha terminado, que Trump es un dictador fascista que recibió el voto de la mayoría y que un enorme número de estadounidenses son racistas y fascistas. Lo que tenemos es xenofobia, que es el fundamento del nazismo. Tenemos también la teoría del gran reemplazo, la idea de que los blancos serán reemplazados por no blancos, y tenemos la idea de la supremacía racial blanca. La supremacía blanca es una palabra de moda. Creo que nuestra cultura, nuestro país, Estados Unidos de América, debería preservar, proteger y defender sus valores eurocéntricos, porque de ahí venimos. Me alegra que Jason Stanley se haya ido. No creo que necesitemos profesores como él en Estados Unidos. Es una persona extremadamente partidista, que desprecia nuestro país, desprecia nuestra cultura. Es completamente incapaz de hacer una evaluación justa de nuestra situación. Y no creo que sea una pérdida el que él se haya ido a Canadá. Escenas como estas se han vuelto comunes en los Estados Unidos de Trump. Las operaciones del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a veces resultan mortales y destrozan familias. Sí, estoy familiarizado con gran parte de lo que ocurre en Minneapolis. Cuando ves esas imágenes que muestran operaciones del ICE, que están allanando casas, etc., ¿qué te dice la historia de tu familia? Cuando veo esto, es una pesadilla para mí, porque a mi padre, después de los pogromos del 8 y 9 de noviembre de 1938, su madre ya no le permitió salir a la calle hasta que se fueron de Alemania en julio de 1939. Me contó que hasta que tuvo poco más de 20 años, algunas noches dejaba su ropa sobre la cama y ponía su despertador a las 3 de la mañana. Y cuando sonaba, se levantaba y se vestía rápidamente. Después de eso se sentía tranquilo y podía volver a acostarse. Un día le contó esto a su madre y ella dijo, «Sí, yo te enseñé a hacer eso. En caso de que un día tocaran a la puerta y tuviéramos que salir corriendo, pero ya puedes dejar de hacerlo». Estos niños que hoy se esconden en Minneapolis y todo Estados Unidos van a contarles a sus hijos historias como las que mis padres me contaron a mí. El terror del fascismo en Europa hizo que un enorme número de personas huyera de sus hogares, costó la vida de millones de personas y destruyó familias. La familia de Jason Stanley no salió indemne. Bien. Esta es mi madre, con mi tía y mis abuelos en Varsovia en 1946. Habían sobrevivido a la guerra en el Gulag de Stalin. Cuando regresaron, descubrieron que todos sus familiares habían sido asesinados. 8 de los tíos y tías de mi madre fueron asesinados y todos sus hijos.
Mi abuela entendía lo que estaba pasando, pero nadie más lo entendía. Y así en sus memorias, en su libro que está ahí, habla de lo difícil que era convencer a otros judíos alemanes de que era hora de irse. Hay un dicho que escuché hace poco. Los que fueron pesimistas en Alemania tienen hoy piscinas en Beverly Hills y los optimistas acabaron en Auschwitz. Por favor, pare en la esquina de la Fasanenstraße, le dije al conductor. Le pagué lentamente, preguntándome si no sería más prudente continuar, pero luego salí del taxi. Fasanenstraße era una calle tranquila y bastante oscura. No levanté la vista hasta que estuve justo frente a la casa. Agradecí el hecho de que en la oscuridad apenas podía ver sus contornos. Me voy, le dije. Mañana por la mañana me voy. No tuve el valor de venir antes, pero no me podía ir sin despedirme de ti. Está oscuro ahora, así que vine. No puedo soportar el verte triste. Algún día volveré y te reconstruiré, tal como eras antes, tan hermosa como entonces. Adiós, mi amada casa. Yo sabía que, donde quiera que estuviera, pensaría en mi casa, cada día de mi vida. Dejé Alemania a la mañana siguiente. Así fue su vida. Y luego mire esto. La Estatua de la Libertad. Primeras imágenes de Nueva York. Sí. Y luego, la última foto. Increíble. Nueva York significaba mucho para mi familia. Significaba libertad. Por eso fue tan difícil dejar Nueva York y Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos ya no significa libertad, significa opresión. La nación de inmigrantes, como a menudo se ha llamado a Estados Unidos, está dando un giro. Aquí la definición de lo que es un estadounidense se está volviendo cada vez más limitada. Los americanos anhelamos identidad, anhelamos pertenencia, anhelamos tener nuestro lugar en el mundo. Según los líderes del movimiento MAGA, la religión es central para la identidad americana. No cualquier religión, sino el cristianismo. Hay que manifestarse católicos en público, a donde quiera que vayamos, porque necesitamos esa defensa espiritual, porque estamos viviendo una guerra espiritual. Y no tengan miedo. Y cuando la gente los vea haciéndolo, lo seguirán. El presidente Trump no es católico, pero tiene a Melania y a J.D. Vance a su alrededor. Y a mí de vez en cuando. Tiene a muchos católicos cerca. Y creo que están influyéndolo y orando por él. El uso de la religión en la esfera política me recuerda a mi propio país, donde el presidente turco Erdogan utilizó el Islam para legitimar su poder autoritario, suprimiendo libertades, también en nombre de Dios. Lo único que verdaderamente ha sido el ancla de los Estados Unidos de América es que hemos sido, y con la gracia de Dios siempre seremos, una nación cristiana. Esto se conoció durante muchos años como el Valle de los Caídos, que es un enorme monumento, en mi opinión atroz, a la victoria de Franco en la Guerra Civil Española, y que fue construido, en gran parte,
utilizando trabajo de prisioneros políticos republicanos, algunos de cuyos cuerpos están enterrados aquí. Es un monumento al franquismo, a la era de Franco. Allí se pueden ver las águilas, símbolo de la España de Franco. Estaban en la bandera de España durante su época. Aquí convergen la simbología del cristianismo y del martirio de los luchadores fascistas. Franco estuvo enterrado aquí hasta hace unos años. Él y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, el partido fascista español. Pero sus cuerpos fueron trasladados debido a medidas democráticas impulsadas por el gobierno socialista para frenar la veneración de la era de Franco, y ahora están enterrados en otro lugar. Desafortunadamente, demasiadas personas en España hoy recuerdan esa era con nostalgia y simpatía, cuando en realidad no lo han comprendido. Las encuestas de opinión muestran que un alarmante número de españoles, incluidos muchos jóvenes, creen que las cosas eran mejores cuando había una dictadura, lo cual es horrible. En los últimos años, hemos sido testigos del auge de movimientos autoritarios en toda Europa. ¿Puedes decirnos qué salió mal? En parte se debe a que Europa está afrontando su pasado colonial con la migración desde sociedades poscoloniales, y eso les da a los supremacistas blancos la oportunidad para decir que esas personas vienen a quitarles el trabajo, que traen drogas, que son criminales. Lo mismo dicen en Estados Unidos, particularmente sobre personas de América Latina. También es cierto que los partidos de izquierda no han resuelto muchas de las injusticias, y cuando hay problemas económicos es fácil para la extrema derecha decir la culpa es de los inmigrantes en lugar de culpar al sistema económico. Se está librando una batalla cultural en la que la extrema derecha les dice a los jóvenes indignados, culpen a los inmigrantes, culpen a las mujeres. Las redes sociales son propiedad de millonarios de derecha y sus algoritmos promueven las ideas misóginas. Y en Estados Unidos también se dicen cosas como la culpa es de los woke, y ya no digamos el racismo estructural contra los afroamericanos. En fin, tenemos que actuar en la vida cotidiana, creando espacios donde no sea aceptable el ser racista, sexista o xenófobo. De lo contrario, viviremos en un futuro donde aquellos que no sean alemanes blancos o franceses blancos no serán considerados ni franceses ni alemanes. ¿Qué se debería hacer para evitarlo? Creo que hay que reconocer que si no queremos que se repita lo de principios del siglo XX, debemos actuar, porque hay muchos candidatos a dictadores que buscan construir monumentos como este. Y cuando oímos al vecino decir, estos inmigrantes están causando muchos problemas, tenemos que hablar con nuestros hijos y decirles, oye, eso no es cierto. Y si miras la evidencia, los inmigrantes cometen menos delitos que las personas nacidas aquí. Hay que tratar de cambiar las cosas en la vida cotidiana. Involucrarnos en movimientos políticos, ir a una manifestación y actuar como si nuestro futuro estuviera en juego, porque lo está. Aún no les he contado a mis hijos pequeños lo mal que están las cosas, pero cuando crezcan, ellos tendrán que hacer algo. Berlín, mi hogar en el exilio desde 2016. Jason Starley viaja regularmente a la capital alemana. Cuando está aquí, visita los lugares donde vivían sus familiares cuando los nazis llegaron al poder en 1933. He venido a esta casa durante décadas. Yo tenía algunos documentos familiares que sugerían que aquí vivieron mis bisabuelos, Jacob y Rachel Lintrator, pero no lo sabía con certeza. Y estas piedras conmemorativas son relativamente nuevas, probablemente de hace un par de años. Se colocan en la acera para conmemorar a los judíos
que vivieron en estas casas. Así que esto muestra que mis bisabuelos vivieron aquí. Este es mi bisabuelo, Jacob Intrator, y esta es mi bisabuela, Rachel Intrator. Crecí escuchando a mi padre contar la siguiente historia. Él se paraba en uno de estos balcones, no estoy seguro cuál, y veía los desfiles de los nazis en la avenida Kurfürstendamm, y le suplicaba a su abuelo que lo dejara unirse a ellos, porque no entendía lo que significaban los desfiles y eran festivos. Y esa fue una de las historias familiares que más a menudo escuchamos. La de mi padre niño y su sensación de emoción y orgullo al ver a los nazis marchar sin entender que eso iba dirigido contra él. Hoy en día hay algunas marchas de neonazis. ¿Ves algún tipo de similitud? No, porque esas marchas no son de personas uniformadas que reciben aplausos. Es muy diferente cuando son solo algunos matones que marchan luciendo como matones. Un desfile oficial del Estado con todas las fuerzas especiales de los nazis era una cosa muy diferente. Ningún niño de 5 años se va a parar hoy en un balcón y sentir que quiere unirse a una marcha de neonazis con las cabezas rapadas. Hoy la gente tiene que darse cuenta de que estamos en una época en la que los fascistas y dictadores que controlan estados ahora llevan corbatas y trajes. Así que si te fijas en esas personas ebrias y con cabezas rapadas, te estás fijando en los nazis equivocados. El monumento conmemorativo del Holocausto en Berlín rinde homenaje a las víctimas judías del fascismo. Pienso en la historia de la familia de Jason Stanley en esta misma ciudad, en lo que pasó aquí y en lo que hemos aprendido. ¿Aprendimos las cosas correctas? ¿O seguimos ignorando las lecciones de la historia? Pueden llamarnos como quieran. Pueden llamarnos fascistas, nazis, no me importa. Esa palabra ya no significa absolutamente nada para un americano y para nadie de la derecha. Tenemos la esperanza de poder regresar y buscar un nuevo hogar. Pero esto va a cambiar mi manera de vivir. ¿Será seguro para mí ir al campus? ¿Tomar el autobús? ¿Necesitaré una escolta policial? Lo cual realmente preferiría no tener. ¿Es peligroso que mis hijos tengan amigos cuyos padres sean de derecha? En fin, la sensación de regresar ya no será la misma. A la gente le encanta criticar a Estados Unidos como el nuevo imperio del mal, responsable de todo lo malo que ha pasado en el mundo. Pero tenemos a millones de personas literalmente muriéndose por venir aquí. Lo irónico es que estamos aquí rememorando cómo esta bandera ayudó a derrotar al fascismo y en un lugar que refleja tanto sobre lo que hizo el fascismo. Y ahora mismo mi país y esa bandera están empezando a significar algo muy diferente. ¿De verdad te preocupa que el fascismo pueda volver a Europa? Sería irracional no preocuparse. El pasado siempre está justo bajo la superficie. El pasado ni siquiera es el pasado.